Hoy estamos iniciando una nueva serie que lleva como título La sana doctrina y estaremos viendo Tito capítulo 2 versículo 1 al 10. Y la escritura dice de la siguiente manera: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a ser prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrando ser fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. El tema se titula El mensajero y el mensaje. Los mensajeros del Señor siempre se distinguieron por asumir grandes responsabilidades. Dios les confiaba grandes retos y eran elegidos para ir a cada misión. Y tratar de comparar a un mensajero con otro no es lo más sensato, ya que el Señor mismo eligió a cada uno en particular para asignarle misiones muy diferentes, como en esta ocasión, en donde el apóstol Pablo escribe su epístola, dirigida no a una congregación, sino al mensajero, al hombre indicado, al cual él consideraba como la persona apropiada para ir a la conflictiva isla de Creta, para que plasmara en los cretenses la sana doctrina. La tarea no iba a ser nada sencilla, ya que la reputación de los cretenses era de mal testimonio. Tito 1:12 dice así: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ese era el testimonio que tenían los cretenses. Y Tito era un hombre de confianza del apóstol Pablo, era un hombre de procedencia griega convertida al cristianismo, y el apóstol Pablo le dirige esta epístola realmente pastoral para que él pueda enfrentar esta gran misión. Debido a la gran experiencia que tenía el apóstol Pablo, eso lo convertía en un hombre muy selectivo, sabía a quién elegir para encomendarle una misión, y Tito era el hombre apropiado para esta misión. Tito no era ningún improvisado, mucho menos un neófito. Tito contaba con más de 15 años acompañando al apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Era un hombre que estaba acostumbrado a enfrentar congregaciones conflictivas, como también tocar temas que incomodaban a más de uno. Ese era el carácter de Tito. Tito fue el mensajero que se encargó de llevar las dos cartas de Pablo que le escribió a los corintios. El mismo Tito fue el mensajero que se encargó de fomentar entre los corintios el saber dar para el Señor y el saber proveer para el ministerio del apóstol Pablo y para el ministerio de todo hombre enviado por Dios. Según de Corintios capítulo 8, versículos 6, 7 lo dice. Pero también Tito se encargó de recolectar las ofrendas y donativos de las iglesias, acompañado de un hermano, según de Corintios 8, 16, 17. Podemos ver que Tito realmente era un hombre de confianza. Le podían confiar la congregación, le podían confiar la palabra de Dios, le podían confiar las finanzas, y él se mantenía fiel realmente. Tito resultó ser un hombre de muy buenas cualidades, mostrando fidelidad en cada una de sus encomiendas. Por tal motivo el apóstol Pablo lo envía a los cretenses y le dice de la siguiente manera en Tito 2:1: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esa era la encomienda de Tito, hablar todo lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Debido a que Creta era una isla, el conocimiento o intelecto que ellos recibían en gran parte era de la gente que llegaba o visitaba la isla, incluyendo a un grupo de judíos que solo les enseñaban fábulas judaicas. Así que la encomienda de Tito era reorganizar a la congregación de Creta, implantando un buen fundamento, es decir, la sana doctrina.
En aquellos tiempos los mensajeros del Señor combatían en contra de doctrinas destructoras, combatían en contra de las fábulas judaicas, de los judaizantes, combatían contra los falsos maestros, contra los falsos profetas, contra las herejías, contra las palabras fingidas de engañadores, combatían contra los apóstatas, contra las sectas, combatían contra todos aquellos que convertían en libertinaje la gracia del Señor, y también estaban con un discernimiento para poder desenmascarar a los lobos vestidos de ovejas. En nuestros tiempos no es la excepción, las cosas no han cambiado. Hoy se han multiplicado las religiones y las sectas. Más de 50,000 denominaciones afirman tener toda la verdad. Estamos viviendo tiempos de cumplimiento bíblico donde abundan las falsas doctrinas y los engañadores. A pesar de que la gran mayoría de los creyentes de todo el mundo cuentan con una Biblia, los engañadores han resultado ser muy hábiles para tocar y torcer las escrituras conforme a sus propios beneficios. Ha faltado discernimiento dentro de la congregación, ha faltado realmente una formación bíblica para que tengan discernimiento y conocimiento. Pero también podemos ver que por otra parte hay un grupo de creyentes, hay un grupo de ministros que defienden la fe y que se comprometen con hablar la sana doctrina. La pregunta que nos haríamos en este día sería, ¿qué significa predicar y hablar la sana doctrina? De acuerdo a la encomienda de Pablo, era precisamente lo que le estaba pidiendo a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Bueno, algunos argumentan que predicar o hablar la sana doctrina es refutar a los herejes y predicar en contra del pecado. Esos dos puntos es algo que no podemos negar, están dentro de la sana doctrina. Refutar todo tipo de herejía, todo tipo de engaño y predicar en contra del pecado. Pero también reducir la sana doctrina a solo 2 puntos limitaría a cualquier predicador. No podemos quedarnos solamente con lo básico, tenemos que ir más adelante, continuar. Eso es solamente una parte de lo que se hace dentro de la sana doctrina. Las enseñanzas bíblicas realmente son múltiples. Existen mandamientos, principios, y sería una gran irresponsabilidad del predicador presentar un mensaje incompleto, un evangelio incompleto. El mensaje tiene que ser en general para poder alcanzar a todo tipo de alma. Por ejemplo, alcanzar a personas de todas las edades. La enseñanza bíblica se aplica en todas las situaciones. Hay enseñanza para los perdidos, hay enseñanza para la iglesia en formación, hay enseñanza para la iglesia en capacitación, hay enseñanza para los niños, para los ministros y para todo tipo de personas. Así que no podemos reducir la escritura solamente 2 puntos. Esos 2 puntos pueden ser como una base, pero no es el todo. Realmente predicar la sana doctrina compromete al predicador a hacer un fiel expositor de la palabra. Predicar sana doctrina compromete al predicador también a hacer la exégesis correcta de cada pasaje y no introducir pensamientos humanos, ideas humanas, sentimientos humanos, sino que sea la misma palabra de Dios la que esté ministrando tanto al ministro como a toda una congregación. El apóstol Pablo vio estas cualidades en Tito, un hombre capaz de llevar la palabra de Dios a esa conflictiva isla de Creta. Realmente Tito cumplía el estándar que necesitaba el Señor y Pablo lo estaba monitoreando. La epístola a Tito nos permite ver cómo se aplica y cómo se habla la sana doctrina entre una congregación. Notemos algunos ejemplos de lo que es sana doctrina. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. La primera orden que está dando aquí el apóstol Pablo a Tito es que así como él le mandó, eso es lo que va a hacer. Tanto los ancianos como Tito tienen que tener sana doctrina y van a ser establecidos ellos en cada ciudad
realmente para corregir todo lo deficiente, todo lo torcido, todo lo incorrecto. La sana doctrina corrige lo deficiente. La palabra deficiente significa defectuoso, imperfecto, escaso, insuficiente, lo que está falto, lo que está disminuido, un mensaje incompleto. Todo eso es deficiente y la sana doctrina se encarga de corregir, se encarga de realmente de completar el mensaje, que el mensaje llegue realmente completo. Podemos ver, por ejemplo, aquel gran predicador llamado Apolos, que era un varón elocuente, fervoroso en el espíritu, poderoso en las escrituras, que hablaba realmente con denuedo la palabra, con elocuencia. Pero cuando termina su mensaje, el matrimonio de Aquila y Priscila lo toman aparte y les ponen más ampliamente el mensaje de Dios, debido a que Apolo solamente predicaba hasta el bautismo de Juan. Es decir, su mensaje estaba incompleto. Bueno, la sana doctrina se encarga realmente de completar todo mensaje que esté incompleto, pero también se encarga de quitar todo lo insuficiente, lo que no va dentro del mensaje, y quitar todo lo defectuoso, todo lo que puede dañar la estructura de un mensaje es quitado, todo lo imperfecto. Esto es lo que hace la sana doctrina, corrige lo deficiente y amplía realmente el mensaje por completo para que la congregación tenga un mensaje realmente bíblico. En Tito 1:9 dice de la siguiente manera: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que tú también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La sana doctrina, primeramente, el predicador tiene que ser fiel a la palabra, fiel a lo que él ha sido enseñado, instruido, su formación bíblica. De esa manera va a poder exhortar con sana enseñanza a todo aquel que se opone, a todo aquel que contradice. La sana doctrina es fidelidad al texto bíblico. La sana doctrina enseña y convence. No se trata de debatir y crear un problema con alguien que piensa diferente. Se trata de enseñarle con la Biblia y que la Biblia se encargue de convencerlo realmente. Para eso el predicador tiene que ser retenedor de la palabra fiel, respetar el texto bíblico, ser fiel a la escritura y ser retenedor de ello, tenerlo en su corazón, en su mente, tener la palabra en sus labios, una enseñanza bien estructurada conforme a la Biblia. Solamente de esta manera podrá exhortar o animar con sana enseñanza y convencer a todos aquellos que contradicen. En Tito 1:13 dice de la siguiente manera: ese testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. La sana doctrina también reprende, pero esa reprensión es para que la gente sea saludable para la fe, para que el creyente se enderece, para que el creyente adquiera el conocimiento correcto. Cuando una persona es reprendida duramente, es porque realmente esa persona está torcida. Es cuando esa persona realmente necesita que se le hable directamente, duramente con la escritura, haciéndole ver que su formación es incorrecta, que va hacia un camino muy diferente al que está pensando, que sus pasos no lo están dirigiendo hacia Dios, sino todo lo contrario. Así que el predicador tiene que realmente tener la palabra de Dios y reprender duramente a la persona, dirigirse a él, así como en cierta ocasión el apóstol Pablo resistió al apóstol Pedro cara a cara para decirle que lo que él estaba haciendo no era lo correcto. En ocasiones es necesario hacer eso directamente con la persona, con el único afán realmente de que la persona sea sano en la fe, para que vuelva nuevamente al redil, para que enderece lo torcido de su vida. Así que la sana doctrina realmente nos ayuda a crear una congregación saludable en la fe. Tito 2:7. En Tito 2:7 podemos notar que el predicador está comprometido realmente con la palabra y con la congregación. Dice de la siguiente manera: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Hay un estándar para el predicador que no puede ser quitado.
se llama integridad, seriedad. De esa manera él va a impartir la palabra de Dios. Esta es la única forma en que la palabra de Dios puede ser palabra de Dios para una congregación y no palabra de hombre. Predicar sana doctrina requiere realmente una integridad, fidelidad y mucha seriedad a la palabra de Dios. Y el predicador se presenta como ejemplo de buenas obras, como una persona comprometida con la palabra de Dios, pero comprometido también a predicar con el ejemplo, ser el ejemplo a seguir en muchas ocasiones. Y ahí él va a mostrar la integridad y la seriedad. Predicar sana doctrina no requiere de nuevas revelaciones. Solamente se requiere fidelidad y seriedad en el texto original. Predicar sana doctrina no requiere que el predicador haga mucho alarde de su supuesta espiritualidad. No se trata de querer impactar a la congregación con gritos o con ademanes, sino que se trata de hablar solamente la palabra, con integridad, con seriedad, respetar todo lo que está escrito y hacerlo llegar a la congregación. Ninguna escritura puede ser alterada, tiene que llegar tal como es. La orden del apóstol Pablo a Tito era precisamente eso, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito 2:1 en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Es decir, la vida del creyente debe de reflejar el instructivo de Dios, la palabra de Dios, la sana doctrina. El creyente debe reflejar con su vida que está nutrido con la sana enseñanza, con una enseñanza saludable y que no solamente tiene conocimiento o religión, sino que tiene un estilo de vida conforme a la palabra de Dios, a lo que Dios realmente está pidiendo y enseñando. Esa es la encomienda para Tito, que la congregación realmente refleje con sus vidas que tiene sana doctrina, que han sido alimentados con la sana doctrina, que se les ha impartido la sana doctrina, que han sido instruidos con la sana doctrina, y que ellos tienen el fruto realmente de esa sana doctrina. En esta ocasión Tito se dirige a un grupo de personas de diferentes edades, que son parte de la misma congregación, pero que ellos tienen que reflejar con sus propias vidas la sana doctrina. Este grupo está compuesto de ancianos, de ancianas, de jóvenes, de siervos, y aún el mismo ministro o mensajero está puesto como un ejemplo. Tito 2 está enfocada realmente al comportamiento y la conducta de cada persona. Y el primero que aparece en la lista corresponde al orden establecido por Dios, es decir, al varón, al anciano, al hombre de edad avanzada. La palabra de anciano de Tito 2:2 se refiere a hombres de edad avanzada. La palabra anciano de Tito 1:5 se refiere a obispos, presbíteros, pastores o ministros. Según el contexto inmediato nos permite ver la diferencia. El anciano como obispo se le pide una serie de requisitos y con un comportamiento como un buen administrador de la palabra de Dios, mientras que al anciano de edad avanzada se le enseña y se le señala las actividades que debe tener tanto por su edad y como congregante, es decir, la fe que él está profesando. Tito 2:2 dice así: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Eso es lo que se le está pidiendo al anciano. La Nueva Traducción Viviente dice así: enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respetos, a vivir sabiamente. Deben de tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. Tito 2:2, Nueva Traducción Viviente. Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respetos, a vivir sabiamente. Deben de tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. A los ancianos se les está pidiendo realmente que tengan control propio, es decir, dominio propio, que se sepan controlar, que controlen sus impulsos, que controlen su carácter, su genio, que no sean arrebatados, que realmente se den a respetar con su ejemplo primeramente
con su forma de comportarse, con su forma de hablar. A los ancianos se les está pidiendo que sean dignos de respeto, que se den a respetar. Es decir, que no sean llevaderos, que no se excedan en nada, en su tipo de genio, de broma, que vivan sabiamente, que no sean impulsivos, arrebatados, sino que todo lo contrario, que sepan comportarse, tener dominio propio, que sean dignos de ser respetados y ellos mismos respetar a todo tipo de personas. Deben de vivir sabiamente, sin resentimiento, con mucha paciencia, con mucha fe, con una fe sólida realmente. Eso es lo que se le está pidiendo a los ancianos. Esa es la sana doctrina dentro del comportamiento de una persona. Tito 2, 3, 5 se enfoca a las ancianas. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La Nueva Traducción Viviente dice así: de manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben de calumniar a nadie, ni de emborracharse. En cambio, deberán enseñar a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien, a someterse a sus esposos. Entonces la palabra de Dios no será deshonrada. La encomienda realmente para la anciana está en el hogar, el ministerio está en el hogar realmente. Hay un pasaje que dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Hay una forma en que la mujer realmente ministra. Realmente ese ministerio está en el hogar. Primeramente la mujer debe someterse a Dios. No debe dar lugar a la calumnia. No debe levantar falsos a nadie. No debe de embriagarse, de emborracharse. Ningún tipo de hábito. En cambio debe enseñar a otros todo lo que es bueno. Y como ejemplo, ayudar a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a que vivan sabiamente y a que se guarden. Y después se enfocan a trabajar en el hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. De esta manera, la palabra de Dios no es deshonrada, sino que es todo lo contrario. La palabra de Dios es honrada debido al testimonio. Notemos que las mujeres ancianas deberán de quitar de su vida algunos malos hábitos, pero también debe ser un ejemplo para todos los que son menores de edad, para las mujeres más jóvenes. Ese es el ministerio dentro de la familia: trabajar en sus casas, hacer el bien, someterse a sus esposos e instruir a mujeres más jóvenes. Es decir, deben ser buenas consejeras, buenas administradoras de la palabra de Dios con las mujeres más jóvenes y con sus hijos, para que vivan sabiamente. Tito 2, 6, 7. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándose tú en todo como ejemplo de buenas obras, en enseñanza mostrando integridad, seriedad. La Nueva Traducción Viviente dice: del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente, y sé tú mismo un ejemplo para ellos, al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo lo que hagas refleje integridad y la seriedad de tu enseñanza. A los jóvenes se les debe de comprometer a vivir prudentemente, se les debe de enseñar realmente a tomar buenas decisiones, a no precipitarse a tomar decisiones equivocadas, a no dejarse llevar por las emociones, sino a tomar una madurez a muy temprana edad, no solamente por alguna experiencia que llegaran a tener, más bien por la instrucción que la misma Biblia nos enseña y que son impartidas por el mensajero en esta ocasión. Así que el mensajero debe llevar el mensaje a esa audiencia de jóvenes para instruirlos a que vivan sabiamente, y al mismo tiempo el mensajero se debe de predicar con el ejemplo, que todo tipo de obras, que todo tipo de acción que él haga, tanto en predicar la palabra, tanto en alguna acción que hay dentro de la iglesia, alguna actividad, llámese financiera, mano de obra, él debe de mostrar integridad y seriedad.
No debe haber variación de que solamente es fiel a la predicación, pero que es infiel a las finanzas o que es infiel a la mano de obra o a otro tipo de actividad. Realmente la sana doctrina abarca todo, una fidelidad a la escritura y a todo tipo de acción, tanto consejería como mano de obra. Así que la integridad está ligada realmente al predicador, mostrando su seriedad. Integridad es seriedad, honestidad y rectitud. Algunos también malinterpretan la palabra seriedad. Piensan que seriedad es ser aburrido o callado. Pero la palabra seriedad significa que la persona es responsable, digna, formal y sensato, que sabe lo que está haciendo, que es muy responsable a la hora de predicar, que es muy responsable a la hora realmente de comprometerse en algún tipo de actividad, que es muy digno en tratar de honrar a Dios a través de cualquier tipo de actividad que existe en la iglesia, o cuando ha fiado su palabra, cuando se ha comprometido con su palabra, trata de mostrar realmente ser responsable y digno realmente de compromiso. Tal como el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 1:12, gracias le doy al Señor que me fortaleció porque me tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio. Es decir, lo tuvo por una persona íntegra, una persona seria, una persona responsable, sensata, que era capaz realmente de corresponder a esa confianza que Dios le estaba dando, de confiarle la palabra y de confiarle una congregación. Esto es lo que tiene que hacer el predicador. Él mismo es el ejemplo, pero al mismo tiempo le está hablando a ancianos, ancianas, a jóvenes, a todo tipo de audiencia. Así que todas las actitudes del creyente, no solamente del predicador, deben demostrar integridad y seriedad, sinceridad y responsabilidad, honestidad y dignidad, rectitud y formabilidad. Para que toda buena acción que hagamos tenga integridad y seriedad, la persona o el creyente también debe ser íntegro, serio, sincero, responsable, honesto, digno, recto y formal. No podremos mostrar una obra íntegra y seria si uno no es serio y tampoco es íntegro. Todo va de la mano, las acciones como la persona. La acción muestra sinceridad y responsabilidad, significa que la persona, el predicador, el creyente, el miembro fue sincero y responsable, honesto, digno, recto y formal. Es un complemento, esa es la sana doctrina. Tito 2:9-10 dice de la siguiente manera: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: los esclavos siempre deben de obedecer a sus amos, y todo lo posible por agradarlos. No deben ser respondones, ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva en todos sentidos. Hay un gran compromiso para todo tipo de persona que es obrero, esclavo, siervo, todo tipo de persona que tiene un jefe que está sujeto a una autoridad, a un patrón. Toda gente que labora en algún lugar tiene una gran responsabilidad como creyente. Primeramente es obedecer a sus amos y hacer todo lo posible porque todo salga bien. No deben ser respondones, poco deben de robar y deben demostrar en todo que son absolutamente dignos de confianza. Es decir, que el patrón, el amo, el jefe le puede confiar todo y ellos no van a defraudar esa confianza. Que el patrón le puede confiar las finanzas inclusive y que no va a hacer mal uso de ellas, de que realmente va a respetar lo que no es de él. Y eso es lo que está buscando esta escritura realmente, dar una enseñanza de vida a toda persona que es obrero, que es trabajador.
Entonces, de esa manera, haremos que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva en todos los sentidos. Es decir, haremos que nuestros superiores realmente pongan la mirada en uno y que a través de uno reflejemos la doctrina de Cristo, es decir, la sana enseñanza, la sana doctrina. El obrero se convierte realmente en una carta abierta, leída por sus amos, leída por aquellos que están alrededor de nosotros. Quizás ahí en ese momento la persona no tiene la Biblia y no está ministrando con la palabra de Dios, pero está ministrando con sus acciones, con su comportamiento. Toda acción que haga está siendo monitoreada. Si la persona hace el bien, va a ser atractiva en todos los sentidos para los que lo rodean. Pero si uno hace mal uso de su vida y no es digno de confianza, nos convertimos en piedra de tropiezo para nuestros amos. Y la palabra de Dios al final va a ser blasfemada, va a ser vituperiada. Es por eso que este consejo es para los esclavos, para los siervos, para los obreros, para todos aquellos que dependemos o estamos sujetos a una autoridad laboral. Existe una gran responsabilidad dentro de cada persona de predicar con su propia vida de que es digno de confianza en todas las áreas. Cuando el siervo se compromete a vivir una vida responsable realmente, las personas encontrarán un motivo realmente para buscar a Dios. Van a ver en él algo diferente y ese va a ser el motivo para que la gente también busque a Dios. Y por último, el apóstol Pablo le pide a Tito que insista en todo lo que ha enseñado, es decir, que sea fiel, persistente, que haga énfasis en lo que está enseñando, es decir, en la sana doctrina. Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El enfoque ahora es para la gente que ya cree, para la gente que ya tiene tiempo en el camino de Dios, para la gente convertida, la gente que ha sido salva, que ha nacido de nuevo. El apóstol Pablo dice a Tito, quiero que insistas con firmeza, que no quites el dedo del renglón, que ponga mucho énfasis en la sana enseñanza, para que todos aquellos que ya creen, que ya tienen tiempo en el camino del Señor, que ya tienen tiempo de congregarse, procuren ocuparse en buenas obras, porque estas cosas son útiles para los hombres. Entendemos que las buenas obras no es para salvación, pero sí es para reflejar realmente que hemos sido cambiados y transformados. Las buenas obras realmente ayudan a que la gente entienda que hay un cambio de vida realmente. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios que está en los cielos. En ese momento la persona se convierte en un motivo realmente para que Dios sea glorificado. Así que la insistencia de aquí es estar con firmeza hablando la sana doctrina para que el creyente se ocupe en buenas obras. No puede haber un creyente que se dice que es nacido de nuevo y que no tiene buenas obras, o que está inactivo, o que no es participativo en ninguna área, o que no es voluntario. Eso no concuerda con su formación. La sana doctrina automáticamente invita a uno y lo introduce realmente al campo, a la batalla, a la obra, a la actividad, a ser partícipe, a ser voluntario. Eso es lo que hace la sana doctrina. No solamente te permite conocer el camino hacia la salvación, sino que automáticamente te activa para que la persona sea una persona que esté viendo frutos, que está insistiendo, que está alcanzando nuevas almas o que está siendo partícipe de toda buena obra. Esa es la invitación realmente que está haciendo este versículo, ese texto. Una persona que cree realmente en Dios, que conoce su palabra, nunca tendrá una vida espiritual inactiva. Al contrario, siempre estará ocupado en buenas obras, siempre estará buscando qué va a hacer o qué hay que hacer. Siempre está buscando no quitarse una responsabilidad. Nunca está buscando culpar a alguien de algo que está faltando. Nunca está señalando a los que no les alcanza el tiempo para hacer otra cosa, sino que todo lo contrario, se enfoca en él personalmente, qué es lo que no está haciendo,
y qué es lo que debe hacer. Porque al final del día hay gente que está trabajando, hay gente que ha sido constante y muy perseverante. Posiblemente no le alcance el tiempo para hacer muchas cosas o deje muchas cosas pendientes, pero aún así esa persona está constante. El problema es uno mismo. Estamos activos o inactivos. No podemos quitarnos una responsabilidad o delegarla a una persona y quedarnos inactivos. Aquí la clave es estar siempre activos. Y es por eso que el apóstol Pablo dice a Tito, tú insiste con firmeza a todos aquellos que creen para que se ocupen de buenas obras, que sean partícipes realmente del cuerpo de Cristo, de la estructura de una congregación, de la formación de una congregación, y así también llevar el mensaje a las almas perdidas, así como el apóstol Pablo envió a Tito a la conflictiva isla de Creta. Realmente esa es la misma labor, ir a una audiencia posiblemente difícil, complicada hacia los de afuera, pero igualmente enseñando a los de adentro a ser partícipes de buenas obras. Dios me los bendiga, hermanos. Este ha sido el tema de este día. Vivamos conforme a las sanas doctrinas y que el nombre de Dios siempre sea glorificado. Bendiciones, hermanos.